Bien, buenas, buenas. Vamos a pasar lista. Beltrán García. Presente. Beltrán Zamora. Presente. Caballero. Presente. Castillo. Contreras. Presente. Cueto. Presente. Elizalde. Estrada. Maestro, presente, no alcancé a decir, no pude prender el micrófono. Elizalde. Sí. Muy bien. Estrada Sandoval. Jiménez Urias. López Rachín. Macías Barraza. Presente. Mancillas. Mejía Barceló. Presente. Mungarro. Presente. Pérez Rochín. Presente. Piñuelas. Ramírez Blaine. Presente. Tum, tum, tum. Bien. Rascón. Presente. Romero Nevares. Presente. Romero Kiwis. Rosas Domínguez. Presente. Luis Martínez. Presente. Valdés Rodríguez. Presente. Venezuela Clark. Presente. Venezuela Jocobi. Presente. Villares Navarrete. Presente. Y Villegas Franco. Muy bien. Profe Estrada le puso en el chat. Muy bien, mi Presente. Nada, listo. Parece que son
21, 22 conmigo. Tum, 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 tum. Bien. Bien, vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos? Vamos viendo la ley de Fourier en placas planas, ¿va? Hicimos un primer ejemplo muy simple, ¿no? Creo. Es la lámina 17. Vamos a ver. Vamos a la presentación. Fenómenos de transportation. Lámina 17. Aquí está. Y lo resolvimos, ¿no? Ejemplo de pizarrón. Hicimos este ejemplo de pizarrón, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver, comentábamos, ese es un ejemplo muy simple en el cual tenemos una placa, por lo tanto el área es constante, el área de entrada y de salida es constante, y está en función de la conductividad y la temperatura que haya en un extremo u otro de la placa, siempre en función del gradiente de temperatura, ¿no? Pero, pues ese no es el uso común que se da a los arreglos de placas para lo que es el control o transferencia de calor, sino que se manejan placas en series. Placas en serie, como lo demuestra el diagrama este, tenemos 3 placas diferentes, A, B, C, diferentes espesores, aunque aquí parezcan iguales, ¿no? Son diferentes espesores, o pueden tener el mismo espesor, pero estar en función de qué quiero, cómo quiero controlar la transferencia de calor, ¿no? Y un gradiente de temperatura, una fuerza impulsora que va desde temperatura T1 hasta temperatura T4 y que va pasando a través de diferentes comportamientos de temperatura en el interior del arreglo. Quiere decir que entre la placa A y B hay una temperatura intermedia ahí, entre las dos placas, ¿sí? Entre la placa B y C hay una temperatura intermedia que es la temperatura 3. ¿Ok? Entonces podemos conocer las temperaturas interiores dentro de mi sistema. ¿Qué temperatura tengo aquí en T2? ¿Qué temperatura tengo en T3? ¿Ok? Y pero necesito conocer las temperaturas que hay afuera y adentro del sistema. O si me pide la temperatura, alguna de las temperaturas, pues me debe de dar la cantidad de transferencia de calor que se está transfiriendo de alguna forma, ¿no? Siempre tenemos que tener una sola incógnita. Pero podemos conocer todos los datos de nuestro sistema o de nuestro arreglo en serie de diversas placas. Lo que hacemos es adaptar la ecuación de ley de Fourier, adaptarla para un sistema en donde tengamos varias placas dentro de la misma. Habíamos visto que para una placa, esta es nuestra ecuación, ¿verdad? De la ecuación de Fourier. Chequen que el área ya está acá. En el problema que resolvimos, el área la pusimos abajo de la 1, porque no dice, el área se mantiene constante y no la conocemos. Por lo tanto, la pasamos dividiendo. Pero el área, si la conociéramos, pues tendríamos que multiplicar por el valor del área para tener el resultado de la pura energía, ¿no? Por tiempo que se está transfiriendo. Recuerden que aquí en la K está el watt y ese watt es joule por segundo. Ahí está el tiempo. Este calor que se calcula es por cada segundo de tiempo, ¿no? Si el problema nos dice que durante 20 minutos estuvo midiendo la temperatura, bla, 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 tendríamos que multiplicar por esos 20 minutos en segundos para encontrar el calor total. La propiedad siempre es cantidad de propiedad por área, por tiempo, pero porque normalmente luego no conocemos esos dos datos, ¿no? Pero recuerden que podemos calcular y siempre se busca calcular la propiedad total. ¿Okay? Entonces, aquí aplicamos el concepto ese que hemos manejado cuando definimos al inicio del curso el transporte de una propiedad. La propiedad o el transporte de esa propiedad que pasa a lo largo de nuestro sistema, ese sino, el triangulito ese, el trinche de Poseidón, decían antes cuando creo que el Carlos decía el trinche de Poseidón. Siempre la misma. Aquí, el calor que pasa a través de todo este sistema siempre es el mismo. ¿Okay?
Recuerden que eso no suena lógico, pero así es. ¿Por qué? Porque es una función de estado. Lo que nos interesa son los extremos y lo que pasa en medio, pues no entra dentro de mi sistema, ¿no? De mi análisis. Con conocer la temperatura inicial y la temperatura final, puedo conocer todo el calor que pasa a través del sistema. Sabemos que va decayendo su cinética con respecto al tiempo, pero al final de cuentas la cantidad total siempre es la misma. Y si es la misma, Q es igual al calor que pasa por la placa A, y eso también es igual, Q también es igual al calor que pasa por la placa B, y Q también es igual al calor que pasa por la placa C. Chequen que eso dice que el calor que pasa por aquí es el mismo siempre, ¿sí? Como una línea horizontal y sale por acá. Si todo esto es igual, como son varias igualdades, dice podemos despejar delta T, ¿sí? ¿Por qué? Porque este delta T2 se cancela con este delta T2. Si igualo estas dos, este T2 se cancela, ¿no? Están los dos extremos. Pasaría del otro lado restando o sumando y se cancelaría con el otro. Este T3 se cancelaría con este T4, ¿sí? Y aquí está sumando y acá está restando, bueno, al revés. Por lo tanto, siempre nos va a quedar la fuerza impulsora total, que es entre T1 y T4, aunque no significa que no podamos calcular las fuerzas, las temperaturas intermedias, pero no con la ecuación general total, sino con una ecuación específica para cada placa, ¿no? Entonces aquí tenemos que despejamos las temperaturas para cada ecuación, ¿ok? Y ya podemos hacer una sumatoria. Si Q es el mismo, dice, al sumar las ecuaciones, T menos T, bueno, esta primera ecuación en función de su fuerza impulsora, la segunda ecuación en función de su fuerza impulsora y esta. Obtenemos que se eliminan las temperaturas internas y la ecuación ya reordenada, pues simplemente se va a expresar con la fuerza impulsora total de T1 y T4 entre la sumatoria de las resistencias. Comentamos que la resistencia es la división de la distancia, del espesor, entre el área y la conductividad, ¿sí? Aquí tenemos el espesor entre el área y la conductividad. Y es simplemente un simple despeje, ¿no? Observen esta ecuación, ¿sí? Si quiero dejar arriba nada más, para estructurar la ecuación como fuerza impulsora y resistencia. Este término que está acá arriba multiplicando, lo paso dividiendo abajo. Simple como un despeje. Entonces va a quedar T1 menos T2 entre el espesor que divide a la conductividad por el área. Y nos queda esta expresión que está aquí. Esta es la resistencia de la placa A, esa relación de espesor entre K y área. Por lo tanto, el calor que pasa a través de todas las placas, pues siempre es el mismo y es la sumatoria. El calor va a ser la fuerza impulsora, o sea, la diferencia de temperatura entre todo el sistema, entre la sumatoria de todas las resistencias, la resistencia que genera la placa A, la resistencia que genera la placa B y la resistencia de la placa C. Por lo tanto, nos queda la resistencia de la placa A, B, C. Y eso es hasta el infinito y más allá, ¿no? O sea, esto es punto, 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 hasta n, ¿no? O sea, hasta un número de placas que pueden ser las que sean, ¿sí? No únicamente pueden ser 4, 5. Entonces podemos simplificar la expresión de la ecuación como la fuerza impulsora entre la resistencia de A más la resistencia de B más la resistencia de C. Y eso nos facilita mucho el trabajo en cuanto a la organización del proceso. O sea, pues aquí sí que puedo calcular primero las resistencias de A, el espesor entre K y el área, y tenerlo como un dato, y luego calcular la resistencia de B, y ya finalmente sustituir en la ecuación para que no se nos hagan unos chorizotes, ¿no? De expresiones ahí que luego nos hacemos bolas ahí con tanta variable y tanta ecuación que hay. Conforme vayamos sumando a esta ecuación, pues después le vamos a sumar la convección, ¿sí? Las resistencias convectivas internas y externas, y los factores los coeficientes de convección, HA y HL, y se nos hacen unos chorizotes. Por eso, estructurando bien cómo está integrada la ecuación, podemos calcular por separado y luego sustituir, ¿no?
La ecuación final dice está en términos de la caída total de temperatura y de las resistencias totales. Que realmente así es como estructuramos la ecuación general de transporte, ¿no? La fuerza impulsora entre la resistencia, siempre. Esa fue la primera definición que hicimos al inicio. Muy bien, entonces, pues esta es nuestra ecuación. Y es la fuerza impulsora entre la sumatoria de las resistencias. Y cada resistencia pues le corresponde a cada placa en función de su espesor, su área, que en este caso el área es la misma, y la conductividad. Como el área es la misma, la podemos despejar. Vamos a ver que es un factor común para todos. Podemos mandar el área afuera y dejar la pura sumatoria de las resistencias que sean el espesor entre la K, espesor entre K, espesor entre K, y al final multiplicar por el factor común que es el área, ¿no? Pero ya lo vamos a ver en los problemas. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Flujo a través de la pared aislada de un cuarto frío. Y nos dice que un cuarto de almacenamiento refrigerado está construido con una plancha interna, una capa interna de 12.7 milímetros de madera de pino. Y eso es común. Lo que pasa es que depende del grado sanitario del refrigerador, ¿no? Si es... Normalmente se utiliza madera por la inocuidad de la madera, la baja conductividad térmica de la madera, y que es un compuesto orgánico que se puede mantener relativamente limpio, que da buena imagen, tanto también visual a un refrigerador, ¿no? Está recubierto de madera. Y así es grado sanitario, pues te piden que recubras esa madera con una plancha de acero inoxidable. Por eso ya para los grados sanitarios, donde hay alimentos y eso, ya se van a comercializar o algo. Exige sanidad que se recubran con una placa, pues una placa muy delgada, ¿no? De acero inoxidable. Pero esta es madera de pino. En medio tiene una placa de un metal, este, de un aislamiento, de corcho prensado, de 101.6 milímetros de espesor. Y al exterior, pues hay una plancha o una placa externa de 76.2 milímetros de concreto. Sí, pues claro, es la parte externa. El cuarto frío, pues realmente es el concreto con que estás construyendo bien, reforzando por fuera, ¿no? La intemperie y todo eso debe de ser de concreto, ¿no? Otras veces son metálicos, ¿eh? Hacen una estructura externa metálica, pero depende del costo que se quiere invertir en ese cuarto refrigerado. La temperatura superficial de la pared interna dice 255.4 Kelvin y del exterior 297.1. Calcule el calor que se transfiere hacia el interior del cuarto refrigerado, así como las temperaturas entre las placas. Dice conductividades térmicas, las podemos ver en la tabla A3, ¿no? Entonces voy a abrir la tablita 3 para tener las conductividades térmicas. Necesitamos la conductividad térmica del concreto, madera de pino y corcho prensado, ¿no? Transferencia de calor, tabla A3. Propiedades de transferencia de calor del aire, no esa no. Propiedades de transferencia del agua líquida, conductividades térmicas de aislantes. Aquí está. Esta debe ser. Muy bien, aquí podemos ver en esta tabla, aquí un 3 va. Tum, tum, tum. Vamos a tomar el dato. Corcho prensado, dijo que era, ¿no? 0.0433. La K de concreto, dijo. Y la K de madera de pino. Roble, ventana, lana de vidrio. Pino, perpendicular a la fibra.
Concreto, 0.762. Es alta, ¿no? Y pino, 0.151. Watt sobre metro Kelvin. Ya tenemos nuestras conductividades térmicas. Fenómenos. Bien, voy a poner pizarrón para hacer el dibujo ahí. Y y ver cómo vamos a calcular las temperaturas internas, ¿no? No usar la misma ecuación, pero hay que usar una parte de la ecuación solamente. No toda. Acá. Voy a poner pizarrón, ¿no? Acá, 0.151. Punto 0.433 y 0.762. Temperatura interior dice 255.4. Y exterior 297.1. Los espesores. Pino 12.7. Milímetros. 101.6. 76.2 milímetros. Listo, voy a irme a la pizarrón. Y vamos a partir. Muy bien, ahí lo tenemos. El problemita. Una placa de pino. En el interior, ¿no? La temperatura más baja de 255. Y el concreto en la parte más externa
297. Y que calculemos el calor y que calculemos las temperaturas intermedias entre el concreto y el corcho y entre el corcho y el pino. Nos da los espesores en milímetros y arriba están las conductividades térmicas. ¿Ok? Entonces podemos empezar a resolver. Pensamos que Q va a ser igual a delta P entre la sumatoria de la resistencia. La sumatoria, esto va a ser T1 menos T4 entre resistencia de A. Bueno, le voy a poner resistencia del pino más la resistencia del corcho más la resistencia del concreto. CC le voy a poner. Él le puede poner como guste, ¿no? Tenemos nuestras 3 resistencias. Entonces podemos calcular las resistencias por separado. Resistencia del pino va a ser igual al espesor entre la conductividad por el área. Como el área es la misma, podemos decir área por T1 menos T4 entre delta X entre K para el pino más delta X entre K para el corcho más delta X entre K para el concreto. Es lo mismo, ¿no? Digo, si no quiero estar calculando con el área cada resistencia. Voy a apagar el foco, a ver si se ve mejor. Sí, está. Puedo también expresarlo así, ¿no? El área es la misma. Para las placas, puedo despejar el área y dejarla arriba como un factor. Vamos a ver que esto es únicamente para las placas, ¿no? Para los cilindros, pues ahí no, porque el área cambia con el radio, ¿no? Entonces, voy a calcularlo así, con el área. Pues sería igual el espesor, 0.0127 metros, entre la conductividad, watt sobre metro Kelvin, que multiplica el área. El área no la conocemos, ¿verdad? Ah, perfecto. Vamos a calcular así. Incluso va a quedar por área, ¿no? La voy a quitar de aquí. No sé si eso genere confusión. Y la voy a poner acá. Bueno, mejor la voy a dejar aquí. Así. Sí, porque si no acá, aquí me cambia la sumatoria de área. ¿Sí? Entonces voy a calcular estas expresiones así. Y el área. Y el área al final la vamos a despejar hacia Q, porque no conocemos el área, ¿no? No nos da un área, ¿no? Y esto va a ser igual entonces, sus unidades siempre son Kelvin entre watt. Da 0.0794. 24, muy bien. Así vamos a manejarlo correctamente, ¿no? 4 dígitos después del punto. Sobre todo cuando las resistencias son muy bajas. Para que todos tengamos el mismo resultado, ¿no? Porque sí afecta. El inverso de un valor muy pequeño es un valor muy grande. Entonces, si lo dejamos hasta 7 y alguien usa 94, nos van a dar diferentes resultados. Entonces, 4, así como lo pasó su compañera ahí, es correcto, ¿no? La resistencia para el corcho, igual, el espesor, un punto 116 metros. Entre 0.0433
Da 2.3464. Es 1, 101.6 milímetros. Ah, sí, está bien. ¿Cuánto dio? Creo que me equivoqué. Entre. Sí, está bien. 2.35, ¿te? Da 2.3464. Kelvin sobre watt. Y finalmente, la resistencia de concreto. Cero 76 watts. Entre 0.762. Punto 1. Sí, Coincidencia en lo que tienen prácticamente los mismos dígitos. Kelvin sobre watt. Entonces ya tenemos la sumatoria. Hay que hacer la sumatoria de las resistencias. Por lo tanto, Q entre A, que te voy a pasar dividiendo aquí en la expresión, va a ser igual a T1, 297.1 menos 255.4 Kelvin entre la sumatoria de las resistencias. Aquí voy a poner la sumatoria de las resistencias es igual a 0.0794 más 0.1 más 2.3464. 2.55, 52, 58. Watt sobre Kelvin. Kelvin sobre watt. Kelvin sobre watt. Muy bien, ¿cuánto es esto? Inverso. 16.50. Van a ser watts por metro cuadrado. Aquí olvidamos que ahí creemos el metro cuadrado del área, que no sabemos cuánto vale. Si valiera 1, es el metro cuadrado. Metro por metro, metro cuadrado, ¿no? 16.5 watts sobre metro cuadrado. Esa es la transferencia de calor a través de todo el sistema. ¿Qué más nos pide? Nos pide las temperaturas intermedias. Como sabemos que la expresión de calor
la puedo separar como el calor que pasa a través del concreto, entre la resistencia del concreto, más el calor que pasa a través del corcho, entre la resistencia del corcho, y de esa forma se integró esa ecuación, ¿va? En donde se cancelan, al ser la sumatoria de todos, se cancelan las temperaturas intermedias y nos queda la expresión que utilizamos. Pues para calcular una temperatura intermedia necesito dos piezas, dos placas. Puedo utilizar el concreto y el corcho para calcular T2 y puedo utilizar la temperatura T4. Bueno, puedo utilizar este T2, el corcho y el pino para calcular T3, o puedo utilizar el puro pino para calcular T3 también. O puedo utilizar el puro concreto para calcular T2. O sea, es una combinación de varias formas, pues siempre involucrando la temperatura que nos interesa. Por ejemplo, si trabajo con el concreto, puedo decir que el calor, que ya lo calculé, 16.5, es igual al área por K entre T1 menos T2 entre el espesor del concreto, ¿sí? Para la temperatura voy a tomar el marcador rojo. Para esta temperatura, puedo utilizar el calor que pasa a través de esta. Ya lo calculé, es y expresar para el puro concreto y decir para T2, Q es igual a la área por la conductividad por T1 menos T2 entre el de espesor para el concreto. ¿Va? De ahí puedo despejar T2, conozco el espesor, conozco K, conozco el área. El área la voy a pasar acá abajo porque de hecho ahí debe de estar, ¿verdad? Porque es 4 sobre metro cuadrado. Lo voy a dejar así. Y aquí puedo sustituir. O entre A, 16.5 watts sobre metro cuadrado es igual a la conductividad, 0.762 watt sobre metro Kelvin. T1, 297.1 menos T2 entre el espesor, 0.0762 metros. Watt, cancela con watt. Metro cuadrado, cancela con este metro cuadrado. Y nos va a quedar Kelvin. Pero eso es igual. Y vamos a despejarlo de ahí. Debe de ser muy similar a la temperatura T1 porque su conductividad es muy grande. T3 sí ya es muy diferente a T2, ¿sí? Esperaríamos una temperatura mucho más baja, ¿no? (297.1) 295.45.
¿Sí les dio eso? Sí o sí. Poquito menos, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, ¿cuánto daría la temperatura T3 entonces? Esta la podemos calcular con T2 y T3, o la podemos calcular con T3 y T4. Quedaría 6.5 por el espesor, 0.012 entre 0.151. Estoy calculando con T4, ¿no? Y luego, menos, bueno, sí, 255.4. Punto 151. Con el corcho, ¿cuánto era el corcho? 0.0. Queda lo mismo. 0.0433, algo así. Punto 0.438. Ah, 433. Puntos 10 y 16. Luego, T3, T2 dio cuánto, 195.45. Ya tenemos la resistencia aquí. 3.3464 por 16.5. Sí, 256.73 les da. Queda muy similar a la 255. Realmente quien está ocasionando la pérdida de calor, la fuerza impulsora ahí, es la resistencia del corcho. Cae de 295 a 256. Y ya después bien poquito. El pino prácticamente, su conductividad es 0.151. Nada más le quita como 1 grado, 1 unidad Kelvin de temperatura. De ahí ya cae a 255.
¿Preguntas? ¿Hay preguntas, jóvenes? No, profe. No, profe. Muy bien, entonces, pues, voy a dejar de compartir esto. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Mañana continuamos con sistemas de tuberías, lo que son placas cilíndricas. Placas cilíndricas. Una placa la agarro y la formo un cilindro con una hoja, ¿no? Sí, lo enrollo. Entonces vamos a trabajar con tuberías, cuerpos cilíndricos, sencillos y en serie. En serie también. Y para terminar con conductividad y pasar a convección. Entonces mañana vemos tuberías. Lo mismo, pero para tuberías. Exactamente.